Recorrer los municipios y las ciudades donde Cogranada tiene presencia es una forma de agradecer. Hoy en Visión Solidaria tenemos un invitado muy especial, historiador del municipio de Santuario, Antioquia, Orestes Zuluaga, quien le contará a don José Carlos algunos detalles interesantes de este lugar. Veámoslos. Es para mí muy placentero estar en estos momentos acá en el altar de la patria, en el santuario, en el lugar donde fue asesinado el general José María Córdoba. También me siento muy satisfecho y muy agradecido con el doctor Orestes Zuluaga, un político, pero especialmente vamos a hablar del historiador, de la persona que conoce al dedillo la historia de acá de su municipio. Doctor Orestes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted, don José Carlos? Hablemos primero de todo usted, doctor. Cuéntenos, ¿usted nació aquí en el santuario? Sí, yo nací aquí en el santuario en el año de 1951. Estudié primaria y bachillerato y ya en el 70 fui a estudiar en la Universidad de Medellín, donde terminé la carrera de Derecho. Bueno, su vena política, porque usted tiene una gran carrera política dentro del ámbito no solo departamental, sino también nacional, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros tenemos antecedentes muy claros. El primer alcalde del santuario se llamaba Francisco de Salazar, que era la misma familia del Monseñor Salazar y Herrera, que fue obispo y era natal de Granada, era nuestro antepasado. Lo mismo que el primer presidente del consejo, el primer cura del santuario se llamaba el padre Nicolás Giraldo, era hermano de Vicentico, un hermano de él, y también Salvador, que fue el papá del padre Clemente Giraldo, también fue el primer vicepresidente del consejo. Entonces, como que se hereda. Bueno, doctor, vamos entonces a otra faceta suya que es también muy importante y es la cuestión académica, ¿cierto? Y la historia es algo que se lleva en el alma y cuando uno está metido en la parte política también lo atrae bastante. Pero recuerdo que en esas luchas políticas de la universidad tenía un compañero que fue asesinado que se llamaba Pedro Ramón Díaz. Entonces en esos días fueron los 300 años de Medellín y llegó el presidente Alfonso López Michelsen a abrir una urna que había ahí de 100 años anteriores y desde luego pusieron otra y dentro de los documentos había un libro donde decía que el Parque de Berrío de Medellín casi se llama Giraldo, en honor de Rafael María Giraldo Zuluaga. Ese personaje fue muy importante en la historia de Antioquia. Entonces yo vi el libro y me puse a leer y entonces vi Rafael María Giraldo Zuluaga. Me sonó el Zuluaga y ese de pronto tiene que ver conmigo. Entonces me puse a averiguar, a investigar, a leer documentos de Marinilla, a buscar y resulta que era hermano del padre Nicolás y hermano de mi tatarabuelo Vicente Giraldo y del papá del padre Clemente Giraldo. Eso me hizo cogerle amor a la historia. Mario Arango Escobar y Jonas Veláez tienen un libro que se llama La economía popular y habla sobre esa relación, ese parecido que no solo físico, sino en muchos aspectos tiene el santuariano, el marinillo y el granadino, ¿cierto? ¿Cómo fue más o menos la fundación del santuario? Es bueno tener en cuenta que nosotros tenemos un ascendiente judío y uno, por ejemplo, se para en Jerusalén o en Tel Aviv, allá en Israel, y la gente es parecida a la de Granada, a la de Santuario y a la de Marinilla. Y entonces, algunos aseguran que antes de Colón estaban los judíos por aquí que se habían volado de huida de la persecución de la reina de los reyes de España. El oriente, la primera pequeña población estuvo en Río Negro.
el cura de Río Negro cada 8 días venía a hacer una misa en un sitio que se llamaba Belén. Ya fue creciendo Marinilla, fue creciendo Río Negro, ya se volvieron parroquias, porque en ese tiempo no había ni municipios, ni inspecciones, ¿no? La iglesia era la que iba fundando, construían una capilla y ahí se iba creando la localidad. La misa Y fundacional. entonces ya eran parroquias o viceparroquias. Y entonces ya los marinillos les fue quedando pequeño eso por allá para el siglo XVII y entonces empezaron a emigrar a esta zona del santuario, compraron tierra, imagínense que la mayor parte de este santuario se los adjudicó la corona española a unos marinillos por la suma de 30 pesos. Y el pueblo fue creciendo hasta que llegó el momento de los vecinos, les quedaba muy difícil a Marinilla. Marinilla por la autopista hoy en día del santuario no va en 5 minutos, pero en ese tiempo ir por esos tragadales se llevaba mucho tiempo y entonces le pidieron al obispo de Popayán que les autorizara a construir una capilla, les autorizó construir esa capillita y el padre Fabián Sebastián Jiménez y Fajardo, el 13 de diciembre de 1765, celebró la primera misa. El 2 de diciembre del 39, José Ignacio de Márquez, que era presidente de Colombia, firmó el decreto dándole visto bueno a la creación del santuario. Y ahí empezó a crecer, vinieron las carreteras. En la década de los 60, el presidente Carlos Lleras Restrepo le dio por unir a Colombia como con una cinta asfáltica. Y entonces construyó varias carreteras y entre ellas la autopista Medellín-Bogotá, que le dio una vida diferente a este pueblo. Y hubo algo que catapultó el progreso de esta zona con la autopista y es el aeropuerto José María Córdoba, que ha tenido gran influencia en la región. Yo viví aquí en Santuario hace N años y supe la historia más o menos de la iglesia de la Judea, ¿cierto? ¿Por qué nos comenta algo al respecto? El general Eusebio María Gómez Duque, que fue un hombre muy amante de la iglesia y defensor del Partido Conservador, él ya cuando estaba viejito y no podía ir a las guerras, él consiguió mucha plata, o fue dueño de minas o algo, y en Medellín se le perdieron varios kilos de oro. Y él estaba muy preocupado y le prometió a San Judas Tadeo, que es el patrono de los casos desesperados, que si recuperaba ese oro, le hacían un templo y le ponían una imagen. Recuperó el oro, se lo entregaron y se puso en la tarea de construir ese templo de la Judea, que es el más grande del santuario, que tiene unas estaciones hermosas. Y les traemos otros datos interesantes del Santuario de Antioquia. Es cuna de personajes como el humorista Montecristo, pero también la tierra donde murió el general José María Córdoba. Veamos qué nos sigue contando el historiador. El santuario y Marinilla tuvieron una gran rivalidad, porque la mayoría de los próceres de la independencia nacieron aquí en el santuario, cuando el santuario era corregimiento de Marinilla. Anselmo Pineda fue el que le avisó a Córdoba que las tropas de Oleri venían
por Granada y San Carlos, porque Córdoba estaba esperando las tropas de Oleri en Guatapé. Y allá en la montaña que da al fondo de Guatapé hay unas trincheras que dicen que Oleri no hubiera pasado por ahí nunca. Pero como a él lo traicionó un soldado o un comandante de apellido Ramírez de Marinilla, quien le tenía confianza, entonces Córdoba lo mandó a que tumbara el puente de Balseadero y no lo tumbó, sino que antes le sirvió de guía para llegar aquí. Y Anselmo Pineda esa noche se dio cuenta de lo que sucedió y se fue para el Peñol o para Guatapé hasta allá, y entonces Córdoba se vino a cortarle la llegada a Oleri y ahí está eso. Es el héroe más grande que Colombia le dio a la independencia, porque Santander no era militar, Santander era un administrador, era un abogado que participó en batallas, pero Córdoba, eso de la batalla de Ayacucho, eso en el pantano de Vargas, en Boyacá, en Venezuela, uno de 20 años llegar a ser gobernador de Antioquia, entonces los españoles de Medellín y de Santa Fe no le creían, entonces de una hizo fusilar como a 3 o 4, ahí sí temblaban, y un muchachito de 20 años, entonces hasta que vino aquí a morir, entonces cuando Córdoba se sublevó aquí, que vino ya disgustado con Bolívar, porque Bolívar tenía, los amigos querían que se coronara de rey o que consiguieran a alguien para que fuera rey, porque es que estos pueblos eran muy difíciles de manejar, entonces pensaron que de pronto poner un rey. Ahí fue donde Córdoba se puso en la revolución, que de pronto se precipitó. El santuario se ha caracterizado porque sus gentes se han convertido en los mejores negociantes del país, pero eso fue a la persecución, podemos decir, que nos hicieron desde Río Negro, cuando murió Córdoba en esta parte, porque los rionegreros no quedaron contentos, ya que los marinillos ni los santuarianos le ayudaron a Córdoba. La gente se voló para los montes y Córdoba metió un viaje de muchachos ahí que los masacraron, pero a la brava. Entonces nos tuvieron muy aporreados a nivel de Antioquia y de Colombia, entonces los santuarianos por eso se dedicaron al comercio con los de Granada y con los de Marinilla. Y muy parecidos. Y entonces somos muy parecidos y somos la misma familia. Y el hombre más rico de aquí del santuario, que se llamaba Jesús María Zuluaga Hoyos, Jesús Negro, sobrino del padre del obispo Valerio Antonio Jiménez Hoyos, fue bautizado en la iglesia de Granada y ese era el bisabuelo de Montecristo. Un hombre que hizo conocer al santuario. El santuario le debe a Montecristo que lo conozcan en Colombia, en todos los departamentos y en América. Por ejemplo, en la escuela está el niño que llega llorando donde la maestra. Señorita, ese niño me golpeó un ojo y me puso un ojo colombiano. Me pegó a la traición, ese niño me golpeó. Dice la maestra, por Dios, cómo le volvió la cara. ¿Qué va a decir su mamá? Formen los niños del colegio. ¿Usted es capaz de identificar al que lo golpeó? Sí, señorita, yo tengo la oreja de él en el bolsillo. Montecristo era de la familia de más envergadura o realeza del santuario. De la nobleza aquí, su papá fue el primer médico del santuario, que llamaba el doctor Baudilio Zuluaga Gómez. Cuentan que la familia de Montecristo y el papá no se sentía muy a gusto, porque ellos decían que en la casa un tipo echando chistes y contando chistes. Y mire que se impuso y se volvió un personaje nacional. Y a veces yo creo que Montecristo se puso Guillermo Zuluaga Santuario y Zuluaga Montecristo, tal vez por sacarle la rabia al papá y a las hermanas que no se sentían muy a gusto viéndolo a él echando chistes, pero es un hombre que le ha dado al santuario genial, hasta 50 años haciendo humor. O han estudiado para hombres y no se han graduado. Y había uno de estos tipos que le daban ataques. Y los ataques era que, ay, me dio el ataque, me dio. ¿Qué se siente ese santuariano? Cuando llega usted, ¿qué siente
haber nacido en el santuario, haber crecido en el santuario y todo lo que implica, pues. Se siente una satisfacción muy grande, una dicha muy grande, porque somos una sociedad abierta. Aquí somos todos de la misma clase y condición social. Tenemos el caso de muchachos que han llegado, por ejemplo, a Bogotá, con una mano adelante y otra atrás, y hay un paisano allá que tiene plata, y ese paisano le ayuda y le da capital para que progrese. Y a los 5 o 6 años tiene más plata que el que le ayudó. Entonces nosotros, eso es lo que se siente, esa satisfacción, la solidaridad, las ganas de servirle al pueblo, las ganas de ayudar. Nosotros llevamos eso en el alma que hace que siempre queramos volver al santuario. De la gastronomía, cuando usted vuelve al santuario, ¿qué es lo primero que se acuerda? Es decir, voy a volver a mi casa, voy a volver al santuario. Lo más bueno que había en santuario, y lo hay, porque además de eso dicen que el que la consume no le da cáncer de estómago, eran los frijoles con coles. Eso es lo más sabroso para un santuariano, aunque las mujeres de nosotros les da como pena arreglarlas, porque cuando las están hirviendo o algo, como que tienen un olor raro. Sí, olor. Pero los frijoles con coles es lo mejor de los santuarianos, y los buñuelos santuarianos. Buñuelo santuariano. El buñuelo santuariano, que a los 15 días o 20 todavía está suavecito. Es una delicia, que coste, pues, de todas maneras. Doctor, de todas maneras, si usted nos quiere agregar algo que nos quede en el tintero, pues lógicamente tiene las cámaras abiertas. Hemos hablado tanto, don José Carlos, y de tantas cosas que antes me da pena de usted. Yo lo que quiero es agradecerle por esta oportunidad. Más adelante podremos hablar ya de cosas más concretas y más de fondo, si usted quiere, porque en este momento hemos hecho como una especie de abanico de tantas cosas, de pronto un poco desordenadas, pero del santuario hay mucho que decir. Como es un homenaje, realmente este programa es un homenaje al santuario, entonces hablamos mucho del santuario, luego tendremos que hablar de otras circunstancias. Claro. Pero que nadie me quede en el tintero. ¿Qué significa la cooperativa Cogranada aquí? Claro que nosotros somos amigos de la historia, en el santuario hay historiadores, se han destacado mucho. Y la cooperativa Cogranada es una entidad que le ha servido mucho a la comunidad y que se ha impuesto en el ámbito santuariano por los buenos servicios que presta, porque si no fuera así no llevaría ya tan buenos años en el santuario. Exactamente, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, yo ustedes. creo que ahorita vamos a caminar por aquí, por este edificio tan bonito, ¿cierto? Sí.